Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra muy poderosa de parte de Dios que nos va a bendecir. Y Dios es un Dios generoso, bondadoso. La misericordia de Dios siempre está con nosotros y Dios siempre ha sido fiel. Y queremos hablar acerca de la oración de la mañanita, donde David pedía por la misericordia de Dios divina, que era el cerco de protección de él, esa misericordia divina que lo arropaba. Y esta no era la oración de David del Padre Nuestro, porque la oración del Padre Nuestro no es una oración de mañana, es una oración de guerra. La oración del Padre Nuestro a mí me parece que es una oración de guerra a donde tú vas a tener un enfrentamiento de alto nivel con guerras espirituales. Pero esta oración de mañanita me habla a mí que David la hacía por petición de la misericordia divina y del cerco de Dios que estaba alrededor de él. Cuando hablamos de esta oración de la mañanita, hablamos de la oración de las penitencias de David, que David siempre la hacía en sus oraciones. ¿Para qué? Para que el servicio de Dios sea cumplido en la vida de él. Y me parece ver a mí en Salmo 5.3, donde David dice, Salmo 5.1, dice David, escucha, oh Jehová, mi palabra y consideras mi gemir. Escucha, oh Jehová, mi palabra y considera mi gemir. Cuando David dice esta palabra David la dice en un momento donde está cercado de la protección divina, de la misericordia divina de Dios. Esa protección que le trae refrigerio a su alma, le trae regocijación a su alma y se recuerda de todo el favor que Dios le hubiera hecho y que hubieran cansado en Dios. Entonces, cuando él dice, escucha Jehová mi palabra y considera mi gemir, David ya había contemplado ese favor de Dios, a donde Dios se manifestaba en su vida diaria y cada mañana esa misericordia la contemplaba en los templos. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, estar más cerca de Dios, cercano a Dios, empezar de nuevo, tratar de buscar un nuevo horizonte. Nosotros tratamos de buscar un nuevo horizonte y nuestro horizonte debe ser la oración, porque la oración de mañanita es la oración de protección por el cerco de Dios. Entonces, dice el Salmo 5.3 ahí mismo en adelante, dice, oh, de mañana te busco, de mañana oro, me, me presento delante de ti y en ti esperaré. De mañana, oh, de mañana te busco, me presento delante de ti y en ti confiaré. Esta palabra de mañana es la palabra de mañanita, esta es la oración que David hacía cada mañana. Era la oración que David hacía en levantarse, porque todos tenemos un modelo de oración. Jesús tuvo uno, los profetas tuvieron un modelo de oración. Yo tengo un modelo de oración. Todos debemos tener un modelo de oración. Tenemos que tener una oración personal y especial. Pero a pesar de esto, ese favor David lo contemplaba en la mañana. ¿Para qué? Para que la misericordia divina de Dios lo reparde en todo el día que él iba a estar. Es decir, me parece a mí ver a David diciendo, de mañana os te busco y me presentaré delante de ti, en ti esperaré. ¿Esperaré en qué? En tu misericordia divina, en tu protección. Entonces, esa oración de protección de mañanita, pidiendo por la misericordia divina de Dios, que lo cerque cada día. Ese día, que le ponga ese día como un cerco de protección divinas. Entonces, ahí vemos uno de los salmos donde David dice, y este es un salmo de vida, un salmo para convivir con este salmo. Debemos convivir con este salmo, porque este salmo nos ayuda mucho. Porque este salmo nos ayuda mucho. Este es un salmo de protección. Este es un salmo que lo podemos recitar en la mañana, lo podemos recitar mayormente también en la noche. ¿Por qué? Porque este es un salmo de protección, la podemos recitar también por la tarde. Porque este es un salmo
de protección. Tú lo puedes recitar cuando tengas apuro también, en días de aprieto, días de apuros. Lo puedes recitar y es el Salmo 91:1, a donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ellos, castillo mío, esperanza mío, en ti confiaré. Es un salmo que nos habla acerca de la protección de su misericordia. Este salmo nos habla acerca de la protección de su misericordia, porque su misericordia son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Cada mañana son nuevas de la misericordia divina de Dios. Y ahí es donde David dice: y pides por ti en oración, por tu misericordia, que me proteja. La palabra protección aquí es cerco, que es lo que Dios hizo con Job. Cuando Dios cercó a Job y le dio protección. ¿Por qué? Porque Job hacía penitencia por los hijos de él y por su ganado. Entonces, esta oración de protección es la oración que nos lleva directa al Padre y nos dirige directa al Padre. Entonces, hay que tener esta oración, hay que hacer esta oración y recitarla cada momento y cada rato. Porque hubieron oraciones de guerra, oración de mañana, oración de la mañanita, oración del Salmo 91, que es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, toda esta oración divina se convierte en un complemento que el día menos operado, Dios derrama la misericordia divina sobre ti. Y esa lluvia de misericordia divina, ese manto de la misericordia divina es la que va a secar día tras día tus lágrimas y va a refrescar tu alma. Entonces, aquí vemos la paciencia de Simeón. ¿Por qué? Aquí vemos la paciencia de Simeón, que también pedía de mañanita por la misericordia divina del Señor. Había y ahí vemos que Dios muestra su misericordia divina como un cerco. Simeón esperaba en la paciencia del Salvador, esperaba por el Salvador Simeón. Y eso nos habla de la paciencia de Simeón. Su misericordia, con misericordia esperaba la venida del niño Jesús en el templo. ¿Por qué? Y Dios mostró su misericordia sobre Simeón, le dio paciencia para que esperara al Salvador. Y dice Lucas 2:25: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era anciano, de edad noble, justo y piadoso, esperaba en la consolación de Israel. La consolación de Israel, sabemos que Jesús era el que iba a traer la restauración de la consolación de Israel. Entonces, Simeón, por la misericordia divina de Dios, que pedía en la mañana en el templo, y su paciencia, Dios hizo que vengara la restauración de Israel, la consolación de Israel, porque había un hombre que pedía por la misericordia de Dios y estaba cercado de paciencia y de misericordia. Este es Simeón. Entonces, aquí vemos otra oración de mañanitas que la hacía Anas en el templo. Hacía Anas. Entonces, todas estas oraciones nos llenan a nosotros de satisfecho. ¿Para qué? Para que sigamos comprando el beneficio. Y me parece a mí ver que Lucas 2:36 dice y 38 dice: había una mujer llamada Anas, anciana de edad muy avanzada, de 84 años, y no se apartaba del templo. Días y noches esperaba por la misericordia divina y la redención de Israel, igual que Simeón. Entonces, esta mujer, día y noche estaba en el templo. Desde mañanita iba al templo. ¿A qué? A gemir por la presencia y la misericordia divina de Dios. Y cuando nosotros vamos al templo de mañanita, es una bendición. Porque la mañanita es a donde nosotros despertamos con el Señor. Donde el Señor gemimos por la consolación del Señor y por la restauración del Señor. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios
a esa persona le contestaba su petición de intercesión. Eran oraciones de mañanita de intercesión. ¿Por qué? Por la misericordia divina de Dios. Cuando hablamos de esas misericordias divinas, hablamos del favor de Dios que se muestra sobre su humanidad. Y Pablo intervenía de mañana también por oración de intervención. Dice primera de Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18 dice: a los, a los dadivosos le dijo que practiquen la generosidad con la piedad y que hagan el bien, sean ricos en buenas obras. ¿Cómo se muestra? El dadivoso siempre se muestra practicando la generosidad. Y siempre un piadoso es alguien que gime por la misericordia divina de Dios. Un piadoso es que se compase de la misericordia divina de Dios. Entonces, practicar la generosidad y hacer el bien con buenas obras es parte de la misericordia divina. Eso incluye a la misericordia divina. Eso incluye nosotros hacer cumplir la misericordia de Dios en nuestra vida, haciendo que el bien a las demás personas. Y eso nos habla de la solidaridad hacia el pueblo, hacia la comunidad. Dios, esa oración de mañanita es la solidaridad de la oración de Dios hacia su comunidad, hacia sus pueblos. ¿Para qué? Para traer el germil, para derramar la lluvia de misericordia. Entonces, Timoteo 6:19 dice: atesoremos para sí bien el fundamento, para los porvenir, que echemos mano de la vida presente. Hablando aquí, atesoremos para sí el bien del fundamento, no habla de la palabra divina de Dios y de su misericordia. El fundamento aquí es su misericordia, que es la que cada día Dios nos enriquece. Entonces, esa misericordia divina no habla del porvenir del pueblo de Israel y la restauración del pueblo de Israel, como Dios se ha manifestado con su misericordia divina, como el cerco de Dios ha hecho el bien sobre el pueblo de Israel, como el cerco de Dios en su misericordia divina le ha traído porvenir en la vida presente. Entonces, Efesios 4:32 dice: antes ser benignos unos a otros y misericordiosos unos a otros, como Dios tiene misericordia divina con nosotros. Ahí no habla ese texto bíblico que debemos ser benignos unos con otros y ser misericordiosos unos con nosotros. Hablando de la misericordia divina, debemos aplicar este texto bíblico. Entonces, Efesios 2:8 nos dice: porque por misericordia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, es don de Dios. Es decir, la misericordia de Dios ha venido manifestándose, esa misericordia sobre el pueblo y trayéndoles refrigerios al pueblo, porque la misericordia de Dios divina es una misericordia redentora que se manifiesta sobre el pueblo, Dios haciendo solidaridad a la comunidad colectiva del pueblo. Esa comunidad colectiva del pueblo se ha manifestado en la característica de Dios siempre. Entonces dice segunda de Corintios 4:1: por lo cual, teniendo nosotros oculto el misterio según la misericordia divina de Dios, que nos ha hecho recibir y no desmayemos. Dios le bendiga, Dios le guarda. Esta misericordia divina oculta es la que Dios tiene para nosotros, y le pedimos que la oración de mañanita es una oración de la misericordia, del cerco de Dios, a donde trae protección sobre nosotros. Dios le bendiga y la paz y misericordia de Dios sea con ustedes.